tardes a todos, a todas. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva clase de la Diplomatura Formación Política para la Integración Regional. Bueno, con la clase de hoy concluimos el módulo de comunicación. Para ello tenemos el grado de presentar a Carlos Barragán, comunicador, humorista, presentador, y al compañero Roberto Caballero, escritor, periodista, conductor, y se lo puede escuchar por la mañana, lo escuchamos, en Radio del Destape, Caballero de Día. Ellos nos van a hablar sobre comunicar bajo juego hegemónico. Así que, sin más, los escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En principio, bueno, muchas gracias. Creo que ya es como la tercera vez, ¿no?, que estamos participando de esta capacitación. Y bueno, siempre nos toca más o menos decir lo mismo, entre otras cosas, porque en estos últimos años tampoco ha variado tanto ni el sistema de medios ni la realidad efectiva. Podríamos decir incluso ha empeorado en algunos casos. Pero lo cierto es que la idea de esta intervención apunta más a ponerle algunas palabras a cosas que todos vemos todos los días. No es necesario ser un especialista en comunicación o un periodista para entender lo que sucede, porque el comunicarse es un derecho humano y todos tenemos bastante claro qué es o qué son los derechos humanos, ¿no? En este caso hay un derecho humano a decir y a no ser dicho, a decir y ser escuchado, a verse representado, ¿no?, que las representaciones mediáticas tengan que ver con lo que nosotros somos, con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros construimos. Por supuesto, esto es una lucha, ¿no? Esto es como capital y trabajo, esto es una lucha continua, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos bajo una hegemonía cultural y mediática. Esa hegemonía traducida quiere decir una dominación. El concepto de hegemonía es básicamente un predominio de algo sobre otra cosa. En este caso estamos hablando de cultura y de medios. Nosotros desempeñamos nuestra tarea profesional en medios de comunicación que intentan pelear contra esa hegemonía, o sea, hacemos comunicación bajo fuego hegemónico. Tiene sus complicaciones, también tiene sus grandes victorias, pero bueno, nos sentimos parte de una construcción colectiva que tiene que ver con derrotar esta hegemonía y proponer otra distinta. Y esa será, digamos, nuestra tarea, creo que hasta que podamos hacer lo que hacemos, ¿no? Bueno, y no nos echen, pero básicamente se trata de eso. Ya nos han echado. Nos han echado de tanto lugar. Sí, bueno, de alguna manera entrar en conflicto o disputar esa hegemonía es ponerse en una situación de riesgo, como un delegado, ¿no? Cualquiera que ha sido una vez delegado en una empresa, en una fábrica, en un taller o lo que sea, sabe que se expone, toma una representación y esa representación lo pone en un lugar visible, y ese lugar visible a veces es cómodo y a veces es incómodo, pero la mayoría de las veces defiende intereses. Bueno, nosotros planteamos lo mismo, pero desde la comunicación. Nosotros, en nuestras agendas, lo que nosotros proponemos como temáticas, los enfoques que le damos a los programas que hacemos, nuestras perspectivas desafían la hegemonía mediática. Para ponerlo blanco sobre negro, digo, hoy es cierto, hay muchos más medios y plataformas de las que había hace 10 años, por ejemplo. Y está la fantasía de que a través de las redes o de las plataformas virtuales hay como una democratización de la comunicación. Yo digo que eso es un espejismo, porque en realidad el algoritmo no crece, no germina como el poroto. Digo, el algoritmo tiene un propietario, el algoritmo tiene sesgos, el algoritmo elige qué quiere comunicar y qué no, el algoritmo, y no se pongan mal, censura también. Digo, quiero decir, nunca la comunicación es una comunicación en abstracto, en el aire. Siempre responde a una estrategia y a una estrategia de poder, esencialmente. Nosotros, creo, bajo los años que llevamos juntos con Barry, de todas maneras va a desarrollar ahora su intervención, pero nosotros estamos en un esquema que se plantea claramente desafiar esa hegemonía, y hemos tomado parte en su momento de lo que fue la lucha por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Somos, si se quiere,
como los viejos rojos en los sindicatos, los grandes derrotados, a algunos se les cayó el muro, a nosotros se nos cayó la ley. Así que estamos en una situación de resistencia como los resistentes del 55 al 73. Y la verdad es que se siente raro eso, ¿no? Porque nos han echado por pensar como pensábamos y no hemos podido cambiar de pensar, que era lo más sencillo. Si hubiéramos cambiado de pensar, capaz que no sufríamos esas cosas. Pero los compromisos son así. Y probablemente uno tenga o guarde en la memoria situaciones que nos han generado muchas más satisfacciones que angustias. Yendo a la cuestión más práctica, miren, nosotros tenemos en la Argentina un sistema capitalista. Ese sistema capitalista tiene una altísima concentración económica en pocas manos, porque encima es un sistema capitalista extremadamente desigual en el sentido más concreto del término. Hay capitalismos a la sueca, hay capitalismo a la escandinava. Nosotros tenemos un capitalismo estanciero prácticamente, ¿no? Donde las dueñas de las vaquitas son los dueños de casi todo lo demás. Y en realidad este capitalismo que nosotros tenemos es un capitalismo basado en la concentración económica, y para garantizar esa concentración económica también concentra la palabra, porque le tiene que dar sentido a ese robo, a esa apropiación. Nosotros evitamos el término porque generalmente lo usan organizaciones de otro tipo, pero el capitalismo en la Argentina y sus gerentes o sus corporaciones son extremadamente clasistas. Son más clasistas que los trabajadores. Nosotros los peronistas le decimos gorila a los clasistas, a los que son, a los que son de la clase dominante, digamos, ¿no? Pero en líneas generales lo que tenemos son medios de comunicación que están todos los días entrenando el oído y la voluntad para que esa concentración económica no se vea perjudicada por políticas de ¿qué? De redistribución. Y creo yo que la redistribución de esa riqueza solamente es posible con la redistribución de la palabra. Nosotros tenemos que ser, no dichos, sino tenemos que decir nuestras propias cosas. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene un apartado, de hecho todavía anda por ahí una TV sindical. Siempre pongo el ejemplo, ponía el ejemplo en aquel tiempo de la UOCRA, que tenía Construir, TV Construir. O las cosas del portero, ¿no? Ahora, que un sindicato sea dueño de un medio de comunicación, una señal, no quiere decir que tenga una perspectiva de liberación, ni una perspectiva emancipatoria, ni una perspectiva democratizadora. Pasa, Les cuento una cosa muy divertida. Una vez, uno de los primeros canales que a los pueblos originarios que dio la Ley de Servicios de Comunicación fue Walking-Tum TV, en Bariloche, que es un canal mapuche, se lo ganaba a la comunidad mapuche. Y fue una pelea grande, pero bueno, la Constitución decía pueblo originario, pueblo preexistente a la nación. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual los tenía entre sus prioritarios, es decir, había una obligación, primero que nada, de ir sobre los más vulnerados, de entregarles señales, radios. El trabajo que hacen las radios comunitarias, la comunicación alternativa, es fascinante. Y me acuerdo que una vez voy, después de unos años, allí a Bariloche, y digo, che, quiero ver Walking-Tum. Entonces le digo, bueno, me peleo con el de la recepción, le digo, che, poneme cómo es. Yo finalmente consigo Walking-Tum. Y estaba dando la Guerra de las Galaxias. Entonces, claro. Digo, no es garantía siempre de que un colectivo vulnerado, una representación sindical, tenga una perspectiva democratizadora de la comunicación. No necesariamente no es así. Pero es factible, o es mucho más factible, que este sea un debate que se va a dar dentro de esos colectivos, dentro de esas comunidades, dentro de esos sindicatos, dentro de esas universidades, y mejor que sea, aún con mala programación, dentro de esos colectivos, y que se dé claramente ese debate. ¿Para qué queremos esos medios? Entonces, ¿para qué queremos esos medios? Bueno, entre otras cosas, para defender un modelo de país que nosotros tenemos en la cabeza hace muchas décadas, que tiene que ver con el país de la Ley 1420, el país de las convenciones colectivas de trabajo, el país de la Constitución del 49 o el 14 bis, como le quieran decir. Nosotros tenemos un modelo de país en la cabeza. Nosotros tenemos un modelo de país en la cabeza que dice que las Malvinas son argentinas, tenemos un modelo de país en la cabeza donde decimos, che, todo bien en el capital, pero no queremos abuso, no queremos abusos empresarios, queremos paritarias libres, queremos paritarias libres y sin techo, queremos que se respete la representación sindical, creemos que son los sectores populares y los sectores del trabajo en
en la Argentina, lo que debe ser la piedra basal de una democracia con justicia social. O sea, queremos en un montón de cosas. Creer significa tener ideas. Bueno, nosotros queremos poner los medios de comunicación al servicio de esas ideas. Bueno, eso generalmente nos pone en situaciones bastante complicadas, a veces con los dueños del poder y del dinero, digamos, ¿no? Sobre todo cuando nosotros entendimos que para dar esas peleas capaz que teníamos que tener alguna definición de carácter político, cosa que es imperdonable en la sociedad. En la sociedad en la que vivimos puede hablar de política Mirta Legrand, puede hablar de política, no sé, Marcelo Tinelli, puede hablar de política Lali Espósito, pero los periodistas parece que está prohibido, ¿no? Para los periodistas hablar de política. Y bueno, a partir de eso se dio toda una persecución, que la vivimos en los años macristas, años donde se restauró, se rompió la ley de medios, y se restableció, si se quiere, un sistema de posiciones oligopólicas en la comunicación, que tiene prácticamente una lectura unívoca de la realidad, cuando vos vas viendo los canales. Aún te diría que el C5N, que es un canal compañero, tiene perspectivas que son clasistas, perspectivas que son machirulas, perspectivas que son espectacularizantes. Cuando vos estás viendo la mañana, viste horas y horas de situaciones policiales, lo único que hace eso es, en líneas generales, bajar, digamos, en términos de emociones, es saturar y, sobre todas las cosas, generar una audiencia temerosa. Recordemos siempre que el temor es aliado del poder conservador, ¿no? Porque para cambiar la realidad alguna audacia tenés que tener. Pero si vos temés que salís a la calle y te van a robar el celular, te van a matar, te van a meter 40 cuchilladas y capaz que no tenés la suerte que tuvo Jesucristo y no vas a resucitar al día siguiente, entonces medio que te atemorizás y te quedás adentro de la casa. Digo, ese tipo de programación desmoviliza, precariza la democracia, genera o instala discursos de odio, naturaliza la violencia. Digo, hay un montón de cosas que estaban previstas en la ley que después Macri borró. Para terminar, creo que ya está claro más o menos el concepto de hegemonía, lo que nosotros definimos como un marco jurídico, que fue la ley 26.522, la ley de medios. Y también, ¿qué es lo que se disputa desde la comunicación? La comunicación no es solamente entretenimiento. La comunicación es un compromiso de lucha. Cuando en este país los medios de comunicación silenciaban un genocidio, estaba Rodolfo Walsh con su máquina de escribir contándole al mundo y a la historia lo que estaba pasando en este país, ¿no? Y no solamente eso, el otro día, ¿sabes de qué me di cuenta, Barra? En la carta abierta de un escritor de la Junta Militar, se escribe por primera vez que los compañeros y compañeras que desaparecieron arrojados de los aviones. Es el primer registro de un periodista que deja por escrito, detalle que cierra ahora con la historia, donde finalmente el avión desde el que fueron arrojados los cuerpos de las fundadoras de Madre de Plaza de Mayo está en la ESMA. El otro día lo pude ir a ver, una situación conmocionante. Bueno, cuando decimos también medios de comunicación democráticos, nosotros creemos que las agendas tienen que ser plurales, tienen que ser diversas, tienen que integrar situaciones que muchas veces parecen antagonizadas, porque cada vez que pluralizamos, bajamos los niveles de violencia, cada vez que tenemos políticas de integración, la sociedad vive mejor, se distiende, hay un buen vivir, la convivencia se vuelve democrática y triunfan los sueños colectivos. Lo que propone la comunicación concentrada hoy es otra cosa. Es lo que desgraciadamente estamos disputando en estas elecciones, ¿no? Que son distintos niveles, si se quiere, salvo alguna alternativa muy puntual, pero son distintos niveles de sentido en los que pareciera que está mal organizarse, pareciera que está mal luchar, pareciera que está mal tener ideas kirchneristas, ¿no? Parece que es un delito. Esa comunicación tiene claramente un propósito, el nuestro es totalmente inverso. Se paga con algunas cuestiones, pero también genera muchas satisfacciones porque luchar da vida. Creo que terminé. Bueno, primero ayúdame, Caballero, porque voy a hacer un ejercicio. Igual tengo acá unas notas con Caballero. En otros años hemos hablado, bueno, más o menos de la cuestión de la hegemonía, y yo me encargaba un poco de contar de qué manera encarar una entrevista, una cosa más práctica.
Y esta vuelta dijimos, hablemos de, ya que vamos a hablar del fuego hegemónico y la resistencia y la comunicación desde la resistencia, me dice Caballero, hablemos de nuestras experiencias en radios, en medios contrahegemónicos. Y bueno, les voy a contar mi historia después de 2015, cuando se pierden las elecciones. Como recordaba Roberto, quedamos todos perseguidos, sin laburo. Las radios, además de que nosotros no teníamos laburo en las radios, que Macri generó una enorme crisis en todas las radios, en las comerciales también. Recuerdo que intenté volver con mi programa, volví con mi programa Radio del Plata, Radio del Plata, que era de Ferreira, ¿verdad? Gerardo Ferreira, que tenía problemas con Macri. Digo, esto no es anécdota, es anécdota, pero tiene que ver con qué pasa con la comunicación, ¿no? Un tipo que tenía un conflicto de intereses con Macri, que quería chorear el negocio que el otro tenía. Ese era el de las cuestiones chinas, ¿no? Todo la represa china. Nada más que la represa. Bueno. Sí, de los chinos. Entonces me presento ahí y empezamos a hacer el programa. Lo hice durante 5 meses con 5 compañeros, 5 o 6, mi programa Todos en Cuero se llama, que se llama así no por una cuestión lasciva, sino porque hay una canción española muy vieja, muy irónica, que dice que cuando llegó Colón a América, los indios estaban todos en cuero. Así que de ahí la referencia. Nos quedamos ahí 5 meses, y durante esos 5 meses, estas 5, 6, 7 personas que hacíamos el programa no cobramos un solo centavo, ¿no? Entonces nos fuimos para otro lado. Yo me seguía sin laburo, seguía sin tener aire, estuve unos meses sin aire hasta que entró en FM La Patriada, a la Patriada, que tenía una FM, pero tenía una antenita así chiquita. Empezamos a trabajar, a hacer este programa Todos en Cuero los sábados, gratis. Como La Patriada abajo tiene un bar, un café, un restaurante, ahora es pizzería, somos pizzería. Nos invitaban en el almuerzo y la pasábamos, la verdad que era muy lindo. El estudio era como una especie de salita de planchado, o la salita donde uno pone la aspiradora, la escoba. Ahí hacíamos un programa de radio que también lo hacíamos entre 5 o 6 personas. La Patriada es una radio que es parte de una cooperativa, Proyecto Comunidad, tiene varias cooperativas de construcción, tienen el plan que no me acuerdo, que pone en internet en los barrios más pobres de la ciudad de Buenos Aires, tienen una imprenta, tienen una gráfica, y bueno, y salíamos a buscar plata por aquellos años del macrismo. Creo que estoy hablando del 17, el 18, no sé, me acuerdo de haber ido a Loma de Zamora, por ejemplo. Se dio una vuelta en yate. Bueno, era muy difícil conseguir plata, de hecho no conseguimos, a pesar de que me llegaban a mí por la cara. Mi cara no consiguió dinero de los intendentes y eso. Bueno, no había un mango, la pasábamos muy mal. Empezamos a cobrar de todas maneras un poquito. La radio se bancaba con algunos sindicatos, con algunas intendencias y con un par de gobernaciones. Por supuesto, durante el macrismo, esta radio está ubicada en Paternal, en Nicasio Olonia y Cuchacucha. Todavía estábamos en este cuartito chiquito. Y la reta nos mandaba a los inspectores, nos corría con los inspectores, ni siquiera éramos dignos de que nos vinieran a molestar con la policía. Entonces nos venían a buscar por el matafuego, por la instalación eléctrica, por no sé qué otra. Una vuelta nos escondimos, cerramos todo, dejamos de hacer aire y nos escondimos en una habitación. Bueno, así seguimos. Después hubo una mejora, que nos fuimos del cuartito arriba, y ahí estamos haciendo. Ahí yo sigo haciendo radio, creo que era el Quincho, esa esquina. Bueno, abajo funciona la pizzería ahora, y arriba
En la terraza estaba el cuartito chiquitito y después un quincho. El quincho lo transformamos, lo cortamos en dos y entonces se hizo la sala de operación y después el estudio de radio. Y ahí ya nos sentimos que estábamos en una gran radio. Una broadcasting. Era una gran broadcasting. Después nos pasó algo que fue terrible, ¿no? Porque veníamos siempre con muy poca guita, como hasta hoy. En el 19 ganamos las elecciones. Me acuerdo que las cubrimos y todo. Bueno, todo lo que hace una radio. Y por esas cosas, yo no sé qué pasa, pero bueno, cambia la gestión, o se terminaron todas, o sea, se terminan los mandatos de los intendentes, de los gobernadores, de los todos, y nos dejó de entrar plata. Cero. Durante un mes, durante 2 meses, durante 3 meses, hasta julio del año 2020, cuando ya estábamos por cerrar, no teníamos ya para nada. Bueno, y ahí aparecieron unas gestiones. La verdad, La Patriada tiene una idea que, al ser una radio comunitaria, cooperativa, creemos a lo mejor demasiado fervientemente o somos muy fundamentalistas de que la información es un derecho y como derecho lo tiene que bancar el Estado. Y entonces no buscamos publicidad. Y sostenemos que solo debemos estar sostenidos por el Estado Nacional. En el año, creo que 21, lo tenía anotado acá, bueno, no importa, hace mucho ya. Sí, no, 2020 se escribe, creo que por iniciativa de la gente de la cooperativa de La Patriada, junto con Damián Loretti y otros así cabezones de estas cosas, se escribe un proyecto de ley que se llama ¿cómo se llama? La ley de pluralismo y diversidad, que tiene que ver con tomar de los impuestos que el Estado le cobra a las aplicaciones, a Netflix, a Google, a YouTube, todo eso paga impuestos, parece que paga muchos millones de dólares de impuestos. Tomar impuestos de ahí, y el proyecto es tomar un pedazo de esos impuestos, que no sé para qué se usarán, seguro para algo bueno, pero tomar un cacho de ahí y pasarle esa guita para sostener radios comunitarias y radios cooperativas. Bueno, el proyecto se presenta en 2020 y bueno, y ahí está en la Comisión de Comunicación, donde debe estar. Duerme bien. Reposa lindo. Pero bueno, ya estamos en el quincho. En el año 2022 compramos una antena, la radio compró una antena bastante grande, que igual no anda bien. Creo que tira como 30 o 40 kilos, pero la compramos como tenemos estas cosas raras que son varias cooperativas, con plata de la gráfica, compramos la antena para la radio. Seguimos sin licencia. Y así vamos. Yo creo que la ley de servicios de comunicación audiovisual, que se peleó tanto, y que después Macri sabiamente vino y la echó, no se entiende mucho entre nuestros compañeros, entre nuestra dirigencia. Creo que no hay mayor entusiasmo por bancar este tipo de radio donde estoy laburando yo. Y creo que de alguna manera, yo no sé ni siquiera si es consciente o no, no sé si es con maldad o con naturalidad. Prefieren alimentar medios grandes, medios potentes, medios donde hay gente famosa, medios donde también es verdad, y ahí hay un juego muy perverso. Yo creo que como la dominancia comunicacional es tan fuerte y es tan dañina, hay mucho miedo, y yo eso entiendo, hay mucho miedo. Te hacen una operación y te pueden arruinar tu carrera política. Entonces, claro que también
es lógico que quieran amortiguar en algunos lugares. También entiendo que hay algunos, no sé si personas o periodistas o medios, que por ahí cuando más pautas reciben, más compañeros se ponen, y entonces también se colabora más ahí. Y creo que también La Patriada, como somos una banda de compañeros, a mí por más peronista de lo que soy no puedo, me gustaría, pero entonces no te cambia. Y entonces ahí también me parece que cuando es como cuando uno malquiere a su pareja, ¿no? Es hermoso también hacer FM La Patriada, pero estaría bueno que estuviéramos mejor. Lo lindo es sentir que somos una especie de conspiradores, ¿no? De complotados para hacer esto que hacemos. La absoluta libertad que hay. No hay jefe, imagínense. Yo veo una radio donde no hay un gerente, no hay un jefe, no hay nada, no hay recursos humanos, no hay personal, somos compañeros. Cuando hay que discutir algo nos juntamos, lo discutimos, la línea política, vienen y nos muestran cómo está la guita, esta guita que entró, esta es la guita que salió. Cuando entra la plata de la pauta no la dan, o sea, no hay... en ese sentido, es una gran experiencia. Yo la debería haber vivido de chico, no ahora. Yo arranqué mi carrera en radios muy potentes, rock and pop, etcétera, trabajando para Telefe, bueno, para Telefe no, pero para artistas que laburaban para Telefe, y eso cobraba mucha plata, me iba muy bien. Y gracias a Macri ahora conozco esto que debería haber conocido de chico. Para terminar, yo quiero decirles además que, no sé si son nombres que ustedes los conocen o no los conocen, pero Nico Márcico trabaja en C5N, trabaja en Radio Madres y sale de La Patriada. Juana Morín, que trabaja en C5N y qué sé yo, que salió de La Patriada. Andrés Lerner, que también lo pueden ver en C5N, que trabaja con El Gato Silvestre, y que está con Dugan, y que está con Rial, y qué sé yo, salió de La Patriada. Ezequiel Orlando, que ahora lo pueden ver, es un economista que está en Canal Nuevo Extra, también era compañero nuestro. Matías Colombati, que está en el Destape, bueno, el Destape, ya después vamos a discutir qué hace el Destape con... Entonces, también lo que pasa con estas radios, que yo digo, esto no es solo la anécdota, ¿no? A veces las anécdotas cuentan sistemas, ¿no? Esto es un sistema. Cómo estos periodistas, estos profesionales se formaron acá en esta radio, ¿no? Y son varios. Está Orián Flecher, hay un montón, buenos, son todos buenos. Y se forma en esta radio que no es comercial, ¿no? Es una radio que la plata que entra la pone en un sindicato, la pone en una gobernación, la pone el Estado Nacional también. Y después son capturados por la guita de los medios comerciales. En una vuelta muy injusta también de las cosas. Por supuesto, la radio La Patriada está condenada a no crecer jamás, porque no tiene guita. Entonces, cuando tenemos gente que se formó y que ya son buenos periodistas, ya hicieron la experiencia, ellos se las toman, se los lleva la guita. Así que estos son problemas también que tienen que ver cuando hoy Caballero me dice, bueno, contemos eso. Yo digo, bueno, sí, puedo. Pero después lo pensé y digo, no, eso tiene mucho que ver con la hegemonía mediática. Mucho que ver con la hegemonía mediática. Esto es la hegemonía mediática. Esto es lo que estamos viviendo. Bueno, hasta acá llegué, puedo agregar otra cosa, no sé. Es muy humilde Barra.
Parra trabajó en todos los grandes medios de comunicación, la comunicación comercial y qué sé yo, con Castelo, con la Lomí, con la Negra Bernassi, digo, y bueno, creo que también asumió un compromiso político que ha tenido sus costos, ¿no? Quizá uno pensó que esto ya no ocurría, digamos. Yo la verdad que me quería en una casa donde esto estaba como un poco más presente, si se quiere, porque es una casa donde se sufrió la proscripción, ya hace muchos años. Y medio que, qué sé yo, a mí la historia de Nelly Omar, ¿viste? La del poncho, que se ponía el poncho porque tenía siempre la misma ropa abajo, entonces se tenía que poner el poncho para que no se viera que eran ropas raídas, ¿no? Que eran alguien que había conocido el lado luminoso, digamos, de la luna, y después, bueno, la persecución y de pasar de circuitos masivos a quizás circuitos no tan masivos. Y de ser hegemonía, si se quiere, una hegemonía cultural y mediática en el momento, a no serlo. Nosotros creo que en los años del gobierno kirchnerista, no te digo, nunca creo que hayamos sido hegemonía de nada, pero sí dimos una pelea. Y la verdad es que fue una pelea bastante desigual, pero hubo un despliegue ahí en el sistema de medios públicos, había una voluntad, ¿no? Había una gran voluntad de dar la pelea, de hablar de monopolios, de hablar de oligopolios, de hablar de una serie de cosas que yo creo son los grandes problemas que tiene el país. Y bueno, esa derrota fue una derrota dura, ¿no? El triunfo de Macri, y cómo Macri nos valoró mucho, porque esto también lo tenemos que decir. No lo hablamos mucho con Barra, esto lo supongo que debe tener una idea parecida, ¿no? Yo tuve más reconocimiento del macrismo que de los propios. Porque en un punto, a mí Hernán Lombardi yo creo que me tienen en la casa, ¿viste? Así, con un cuchillo clavado, y a Barra, y a todos los chicos que hacían 678, a los que hacíamos Tiempo Argentino y Radio Nacional. Creo que jugaba a los dardos con nosotros. Y después vimos un montón de gente que votó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y en el proceso del macrismo nos dimos cuenta que ni siquiera la habían leído. Porque una cosa es votar y otra cosa es leer, ¿no? Y eso fue muy decepcionante, la verdad se ha dicho. Hoy nosotros tenemos una ley, o sea, la Ley de Servicios de Comunicación actual, mutilada por Mauricio Macri, con decretos. Es la ley vigente, es la ley de Alberto Fernández, es la ley del Frente de Todos. Y para nosotros que nos jugamos un poquito el pellejo y la carrera profesional por la otra ley, estamos con un poco rencos, porque tenemos la misma mutilación que tiene la ley. Y encima tenemos un gobierno por el que peleamos mucho, que nos ha defraudado, enormemente, enormemente. Yo cuando escucho a Cristina que pide perdón, o escucho a Massa que pide perdón, y ahí me siento un poquito reconfortado, porque en todos estos años nadie me pidió perdón, absolutamente. Y, qué sé yo, uno no sé si pretende, a esta altura del partido, reconocimiento. Sí que, en base a la experiencia, se haga una política pública, por ejemplo, che, no funcionó aquella ley, o no está funcionando, bueno, hagamos una nueva. ¿Qué hacemos con estos medios? A mí no me gusta ser medio alternativo, ¿no? Yo no quiero ser alternativo, yo quiero ser la opción primera. O sea, si a mí me das a elegir, yo quiero ser la opción primera. Entonces, Estoy de acuerdo, ¿eh? Voy con vos a ese. Bueno, y ahí él mencionaba una ley que presentó Damián Loretti, es un abogado, especialista, etcétera, que es una ley de sostenibilidad financiera. Porque muchos de estos medios, incluso el Destape, etcétera, obviamente que viven de pauta publicitaria. Pero en realidad, esa pauta publicitaria es una pauta que encubre una sostenibilidad. Pero en vez de armar, porque claro, eso te generaría una discusión. Nosotros nunca estuvimos más desalienados, me parece a mí, democráticamente hablando, la sociedad, que cuando se discutió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Estábamos discutiendo poder. No estábamos discutiendo si real tenía que decir tal o cual cosa, estábamos discutiendo poder. ¿Quién era Mañeto? Nadie conocía la cara de quién era Mañeto, nadie conocía quién era Mitre, nadie sabía lo que era papel prensa. Digo, se dieron toda una serie de cosas muy interesantes, muy nutritivas para la democracia. Yo me acuerdo de una vez fuimos con Berbisky a dar una charla
La Plata, ¿no? Entonces Néstor había bajado el cuadro, qué sé yo, y yo en la charla dije, y ahora vamos a bajar el cuadro de Mañeto. Y Berbisky me miró como diciendo, pero yo estaba convencido. Porque aparte sigo convencido de que la democracia necesita que no haya varones de la comunicación. La verdad estoy convencido porque cuando uno habla de hegemonía, habla de dominación, y antes era el partido militar, ahora ya sabemos que es el partido judicial, pero también el partido mediático. Digo, los medios de comunicación sirven para disciplinar esencialmente. Yo te hago una campaña de difamación, te pongo 4 notas seguidas diciendo que vos hiciste tal cosa, que no hiciste, no importa. Y ya tu vecino vos crees que te va a mirar mal, y el almacenero que te fiaba no te quiere fiar más, y a tu pibe en la escuela capaz que le salpan una piña. O sea, es un elemento disciplinador, es una especie de patota. Eso es la concentración mediática. Entonces, democratizar tiene que ver con garantizar ciudadanía. Ciudadanía que está de algún modo dañada, está lesionada por todo esto, ¿no? Acá han renunciado jueces por lo que hizo un medio de comunicación, porque aparte el medio de comunicación condena, y después la sentencia se adecua a lo que hicieron esos medios, ¿no? Que generalmente lo maneja Mañeto. Héctor Mañeto. El señor Héctor Mañeto tiene más poder que muchos presidentes, tiene más poder que... Y ¿saben qué? Tenemos una clase política bastante cobarde. Yo siempre rescato a Cristina Kirchner porque tuvo lo que los otros no tenían. ¿Sí? Una mujer. ¿Está? Y eso me parece muy, muy valioso. Porque yo veo que hay otros muchachos, ¿viste? Que la van de muy corajudos, ¿viste? Son capaces de ir a matarse a trompadas en una cancha de fútbol el fin de semana y grita y no sé cuánto y no sé qué. Pero esos muchachos, después cuando tienen que dar las grandes peleas no aparecen, ¿no? Entonces, yo rescato ese coraje que tuvo Cristina Kirchner porque puso a la sociedad argentina en otra página de la democracia, que era empezar a discutir cuestiones esenciales, ¿no? Che, ¿cuáles son los discursos que tienen que nutrir esta sociedad? Yo en eso creo que hicimos una muy buena experiencia, creo que la nuestra servirá para ser contada en el futuro, como la estamos contando hoy. Hoy es el futuro de lo que pasó hace 10 años, ¿no? Pensamos otro futuro, te digo la verdad. Pero está buenísimo, porque nosotros podemos estar acá. Hay otros que no podrían ni asomarse acá. Y eso para nosotros creo que es importante. Yo quería, caballero, porque si no me voy a olvidar. Y no traigo virome no tengo virome para anotar. Es porque me olvidé la virome. Claro. Que yo creo que a veces se nos escapa cuando hablamos de cómo funcionan los medios, de cómo funciona el lawfare, de cómo castigan y de cómo premian, que adentro de eso va la nuestra, va la guita del pueblo. Porque estos medios, cuando funcionan, cuando son parte de una operación de lawfare, están definiendo muchas veces para dónde va a ir el flujo de la guita. Muchas veces no, siempre, porque si no, no moverían un pelo. O sea, ¿por qué les importa meterla en cana a Cristina? Porque son gorilas nada más. ¿Pero por qué son gorilas? Porque quieren hacer negocio, porque nos quieren chupar la sangre, mucho más de lo que nos chupan la sangre. Entonces, digo, el problema de la comunicación, que uno, viste, dice, no, lo que pasa es que la información es un derecho humano. Sí, la información es un derecho humano. Ahora, la información, boludo, si vos me estás sacando la información, me la estás choreando la información, me choreás la información, para chorear mi plata, para chorearse la guita de la gente que labura. Quiero agregar una cosita, porque esto, de última, al fin de cuentas, casi todo recae en una especie de materialidad, ¿no? Yo no me quise poner marxista, Sí, parece. El segundo gobierno de Cristina Kirchner fue el gobierno donde se alcanzó el pico de distribución más igualitaria en materia de capital y trabajo desde la época de Perón, ¿no? Desde el tercer gobierno de Perón. Y eso a veces no se le reconoce a Cristina. Ahora, cuando uno analiza ese periodo, hay que ver que esa situación no vino en un frasquito y lo compramos, ¿no? Fuimos al súper, compramos un frasquito, che, mirá, traje la distribución igualitaria del ingreso a la Argentina. No es así.
hubo una serie de cosas que hicieron posibles. El coraje de Cristina, un peronismo alineado, todo lo que vos quieras decir. Pero también fue el periodo en el que más se dio la batalla por la comunicación, más se debatió esos asuntos, y donde hubo también una comunicación muy comprometida con esos temas. Porque la verdad es que cuando vos entras a un medio de comunicación de los grandes, o los que manejan la hegemonía mediática, no está bien visto apoyar ni huelgas, ni paros, ni hablar a favor del trabajador, ni un corno. Es más, a mí me ha tocado trabajar en empresas donde no había paritarias. Me ha tocado trabajar en empresas donde no se podía hacer huelga. Me he dedicado a tomar empresas en todos los 90, yo, porque era un momento que decía, bueno, y ahora la tomamos. Quiero decir, eso también es parte de un legado, es parte de una historia, y creo que el debate por la comunicación ha ayudado muchísimo a mejorar la calidad de vida de trabajadores y trabajadoras en la Argentina. Y eso no está a veces reconocido ni siquiera por las instituciones graves. No estoy hablando de esta desde ya que estamos acá. Pero digo, no es que nosotros, no sé, tenemos en la CGT un lugar donde ir a plantear estos asuntos y tenemos una mecánica de ida y vuelta. Digo, no existe la CGT de los argentinos. A nadie se le ocurre. ¿Usted lo ven a Daer haciendo la CGT de los argentinos? ¿No? Entonces, y eso es un tema, porque yo creo que el trabajo, los trabajadores, el movimiento obrero, tienen que recuperar su historia y tienen que ver cuáles fueron los mejores momentos de su historia para tratar de recrear esas situaciones. Yo entiendo que hay como una especie de derrota en la subjetividad, ¿no? También entiendo que el trabajo hoy no es el mismo de hace 20, 30 o 40 años. De hecho, hoy el signo de este tiempo es la fragmentación. O sea, nosotros no estábamos todos juntitos. En algunos medios estábamos todos juntitos. Ahora tenemos un montón de medios muy fragmentados, Claro. que constituimos un todo, pero un todo muy vago, ¿no? muy gaseoso, si se quiere, muy vaporoso. Y eso también va en contra de lo nuestro, porque no es lo mismo, y ustedes lo saben, digamos, nuestra capacidad de golpear, de instalar. Sus estrellas están todas juntas. O ellos. Fíjate. Ah, sí, seguro. A nosotros nos cuesta mucho más. Nosotros tenemos que coordinar entre nosotros, por ejemplo, ciertas cuestiones. Che, estaría buenísimo hablar de esto, qué sé yo, y nos podemos poner de acuerdo entre nosotros. Pero no podemos coordinar muchas más estrategias, porque en realidad somos, en ese archipiélago somos náufragos nosotros. Ahora les cuento brevemente, el Destape tiene otra característica, no es una cooperativa. El Destape es un medio de comunicación comercial, pero que tiene una línea editorial compañera. No, qué sé yo, y se constituyó alrededor de la defensa de los derechos humanos, la defensa de Cristina, en contra del lawfare, y donde yo trabajo con mucha libertad, cosa que agradezco infinitamente. Y que ha tenido un sistema, es un sistema de suscripciones, que es muy interesante. Por supuesto, no alcanza ni para los gastos fijos en líneas generales, porque la gente acá está entrenada para pagar Netflix o Spotify, pero no para sostener un medio de comunicación donde se hable de política, porque eso no está en las prácticas, no están en el uso y costumbre de la gente de todos los días. Vos pagás lo que estás obligado a pagar. Si no pago a Clarín, personal, Fiverr, ya no sé cómo se llama, y tengo mal internet, se me cae, y yo necesito una buena internet para trabajar, y no me pongo a pensar en Mañeto, me pongo a pensar en que la tengo que poner. Ahora, está Navarro, está Barragán, está Caballero, está cualquiera, bueno, están estos, el día de mañana están otros, o sea, no pasa nada. Y la verdad es que tampoco muchas veces se valora porque en un punto hay algo de que lo bueno viene así como en envase gratuito, ¿viste? O sea, che, no, estos son buenos pibes, gratis. No, mirá, hay que vivir también. Yo me acuerdo de la época del macrismo, ahí sí tengo una cooperativa, la cooperativa de Contradictorial, que hacemos una publicación que trataba de copiar a Descamisado, a la causa peronista. Hicimos algunos barullos lindos con esa publicación, porque entre otras cosas, lo que le decíamos al macrismo es que estábamos vivos. Mirá, no nos vas a matar. Y yo más de una vez pude ir a comprar al supermercado en esos años, porque me iba a las plazas a vender los ejemplares. ¿Entendés? O sea, hacía como, bueno, este es el último número. Pero si te llevas estos tres, y hacía unos combos deliciosos, ¿viste? Y capaz que juntábamos guita de hoy, no sé, de 7,
8, 9 lucas, y nos íbamos en la placa del supermercado a comprar, aunque sea algo para ese día, y darnos la satisfacción de poder pagar las cosas con nuestro laburo, y no sentirnos tan al margen de todo, porque los años del macrismo realmente fueron un retroceso enorme, en todo sentido. Nosotros teníamos que ir a las plazas. ¿Cuántas plazas del pueblo hicimos? No sé cuántas plazas. Claro. Por eso teníamos otra expectativa en relación a lo que iba a hacer el gobierno en materia de medios. Y la verdad que fue... Haberle dado la presidencia a un tipo de Clarín como Alberto, yo creo que fue algo que preanunciaba que no iba a salir bien. Ahora, yo no es que estaba en contra de esa situación, porque siempre digo lo mismo. San Martín luchaba con los españoles contra Napoleón, ¿no? Y después vino acá a pelear contra los españoles por la independencia americana. Entonces dije, bueno, che, qué sé yo. A nadie se le puede negar la posibilidad de cambiar, a nadie se le puede negar hacerla. Hay distintas valoraciones igual sobre el personaje, pero yo la verdad que me siento en ese sentido defraudado porque uno puso allí y sigue poniendo, porque de última se sigue exponiendo, planteando estas cosas. Yo siempre lo hago pensando en que si no lo hiciera es como que me ganan, ¿viste? Y no podría mirar, ¿viste?, a los pibes en mi casa. Es una cosa rara. ¿Por qué uno se arriesga a estas cuestiones? ¿Por qué no hace? No, sí, es verdad. A ver, luchar tiene su parte. Yo esto lo aprendí de Eve. Eve era un personaje delicioso porque pocas cosas pueden quebrar a una persona, tanto como el asesinato o la desaparición de tus hijos. Pocas cosas. No se me ocurren, digamos, ¿no? Cosas más graves. Y sin embargo, la vieja, vos ibas deprimido y capaz que te levantaba el ánimo a vos. Y ella decía esto, ¿viste? Mirá, qué sé yo, y hay que luchar. No hay tiempo para... Claro, tiene un costado eso también que uno cada tanto quiere decir, che, bueno, hoy aflojamos. Hoy no luchamos. Queremos un rato las cosas. Sí, claro. Pero bueno, también es cierto que por el otro lado, bueno, este es un país de luchadores. Por supuesto que el poder lo tienen los que no luchan a veces. Pero yo creo que ellos también luchan. Y luchan a brazo partido. Y creo que hay que aprender de ellos. Yo creo que hay que aprender del clasismo de ellos, hay que aprender de lo consecuente de ellos. La cohesión que tienen. La cohesión. Yo creo que, por ejemplo, Clarín es un partido político de carácter leninista, con una estructura de cuadros sumamente aceitada. Clarín no es el diario, ¿no? Clarín es un grupo empresario que tiene inversiones en medios. Desde los medios defiende sus negocios más grandes, que son el monopolio de la telecomunicación en Argentina. Nadie puede ofrecer, creo que ahora empezaron en algunos rubros otras empresas, pero Clarín ofrece cosas que el resto no puede ofrecer. Eso lo hace distinto a todo. Es como salir a jugar a la cancha con 11 jugadores y otro juega con 6. Bueno, y los tipos han montado no solamente una estructura empresaria, sino una estructura ideológica para sostener esos medios. Y tienen gente muy capacitada, muy bien pagada, con mucha estabilidad. Bueno, eso es también lo que les permite. Y nosotros de este lado no hemos podido generar lo mismo. Pero claro, también es cierto, mira, él mencionaba lo de Radio del Plata. Nosotros laburamos ahí juntos, Radio del Plata. En Radio del Plata un día, esta es una anécdota divertida, cortaron los teléfonos, estaba preso el dueño. El macrismo persiguió a los dueños de los medios, metió preso a Gerardo Ferrer, después metió preso a los del C5N. Claro, de Sousa. A de Sousa y al otro. Al Vinguero, sí, a Cristóbal López. Y estuvo a 2 minutos de meter preso al portero, al de Página 2, a Santa María. Se lo sacaron de encima de Berbiski. Bueno, hicieron todo un diseño. Los pibes son malos, cuando se ponen a hacer cosas son malos. La cuestión es que nos cortan el teléfono. No sé si vos estabas. Yo no me acuerdo. Y nosotros teníamos un pibe que hacía deportes, Bimbi, lo llamaba, ¿no? Y el tipo dice, yo la verdad que lo que haría es probar si alguna de las líneas que entran no la pudieron cortar, ¿no? La línea fija, bueno, qué sé yo. Entonces se agarra, necesita una guía vieja y se empieza a fijar los viejos teléfonos de radio del Plata. Y entra a llamar hasta que un teléfono suena, en algún lugar de la cosa. Había una vieja línea que entraba, ¿sí?
Pero no salía. Solo entraba. Solo entraba, pero no salía. Cosa de La Habana, digamos. Bueno, y hacíamos radio con palitos, ¿no? Había arrancado muy bien de Plata, obviamente, era la segunda en audiencia en el 2016, claro, al otro año lo habían quebrado, habían metido preso los dueños, nosotros estábamos. Y me acuerdo que llegó un momento que ya no teníamos ni siquiera esa posibilidad de salir así, entonces salíamos con el teléfono, esto así, ¿no? Este era el micrófono y yo salía con el teléfono. Y claro, se te dormía el brazo cuando estabas entrevistando por Kicillof, que hablaba kilométricamente, entonces, nada más. Entonces habíamos inventado un palito, una maderita con otra así, qué sé yo, que poníamos el celular ahí más o menos a la altura. Y hacíamos radio así. Vos del otro lado no te dabas cuenta. El radio se echó y miraba. Y nosotros hacíamos esfuerzos enormes, ¿viste? No sé, un baño que a veces funcionaba, a veces no. Y nunca tenías un papel, un jabón, un nada. Nunca había papel, eso me acuerdo. Era. Eso es comunicar, eso es comunicar bajo fuego hegemónico, en carne propia. Eso fue, al menos, queríamos compartir eso, lo habíamos charlado un poquito antes, ¿vale? Compartir esa experiencia, pues esa fue la experiencia real. La sacamos re barata, ¿eh? En otro tiempo de la Argentina, por hacer cosas parecidas, no la contabas. Nosotros la podemos contar, ¿no? Pero la verdad es que sí, es así, y se construye toda una mística también. Sí, por supuesto. Una épica rara, donde nos seguimos viendo, nos seguimos queriendo, tipo que no tenemos nada que ver. Es estirar la juventud. Es estirar un poco la juventud. No, y es seguir tratando de animar a otros. Que te traten como un tipo joven. Obvio. Esa es verdad. No, a mí, por ejemplo, en el Destape, una de las cuando me convocaron, me dicen, nosotros queremos hacer acá una radio joven. Bueno, ya el Destape es una radio, es streaming y es televisión, qué sé yo, que es un chino. Bueno, pero son distintos formatos, pues esto ya convivir es bastante, cuando digo chino es como complejo de hacer. Y hay un montón de pibes jóvenes, como los de La Patria, que también eran todos pibes jóvenes. Entonces a mí me fueron muy sensatos, muy sinceros, quiero decir. Cuando me convocaron me dijeron, mira, son un montón de pibes jóvenes que no tienen experiencia. Necesitamos viejos como vos que vengan y les expliquen. Así que bueno, yo estoy ahí y me siento observado a veces. Nada, pero bueno, es también el papel que nos toca. Y ya en algún punto sí, obviamente hay una especie de veteranía de toda esta pelea, que está buenísimo, más allá pibes nuevos que quieran dar también esas mismas peleas, que encuentren dónde. Porque a fin de cuentas nosotros hablamos de ley de medios, sostenibilidad financiera, todas cosas que en países que son más desarrollados están resueltas. A alguien se le ocurre, por ejemplo, que quiere vivir de esto o desarrollarse, y no es algo tan conflictivo como acá. En todo caso, ganarás poco, probablemente no sé, no sea un medio de comunicación tan relevante, etc. Pero acá está complicado, acá los niveles de multiempleo que hay, los salarios que se pagan, realmente son bastante patéticos en líneas generales. O sea, ser también, uno cuando habla de la comunicación bajo fuego hegemónico, también hay que decir, la comunicación ya de por sí es un problema para vivir, para sobrevivir, para los que trabajan de esto, para los que quieren ser profesionales de esto, ¿no? Así que le tenés que poner un poquito de vocación, y a veces con la vocación, bueno, qué sé yo, se come, se educa, se cura. Acá llegaron unas preguntas. Bueno, la primera ya la contestaste, ¿cuál era tu experiencia en el Destape? ¿No me escuchan? Acá. A ver, esta supongo que para las dos. Ante un posible escenario político adverso, ¿cómo ven el panorama de la comunicación alternativa en comparación con el 2015? ¿Cómo lo ve, Barra? ¿Quién pregunta esto? No, por supuesto que... supongo que sería igual que el 2015. Yo me quedé sin... Como Roberto, como lo que contábamos, sin laburo, las radios... Esto que decía recién Caballero, de que no se puede vivir de los medios o que tenés que tener 4 laburos, esto es nuevo también, lo generó el macrismo
y no se pudo solucionar. Las radios antes, vos laburabas en un programa, tenías tu programa, vos como conductor, yo como conductor, y con eso ya está, tenías un sueldo y vivía. Eso no existe para nada. Por supuesto que en algún momento, estoy acordando, cuando empecé 678, alguien, yo sé quién es, pero no lo voy a decir ahora, no sos vos, de una radio me llaman y me dicen, Barragán, y si llega a ganar el macrismo, qué sé yo, y vos te quedás sin trabajo, estás preocupado. Yo le dije, mira, si llega a ganar el macrismo vamos a estar todos los argentinos preocupados por el laburo, no va a haber laburo para nadie. Así que en esto me vuelvo a aquel momento. Va a detonar, este país va a detonar por todos lados. Milei ni habla de los medios, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé qué plan tendrá él con Clarín, pero eso es una discusión, no podremos especular. Sería interesante verlo, interactuar. Yo creo que hay cierto nivel de medios alternativos que va a sostenerse, porque hay como una cultura también, ¿cómo decirlo?, de cierto testimonialismo, ¿no? Que no disputa, que no pelea, que está allí y creo que los gobiernos de derecha desprecian esos lugares, pero al límite de no ocuparse, quiero decir. Y eso, para un medio de comunicación, es malo por una cosa, pero bueno para otra, ¿no? Ahora, sí creo que va a haber, como todo proceso de concentración de riqueza, se va a acentuar nuevamente el proceso de la concentración comunicacional y por lo tanto se van a achicar los márgenes de pluralidad de voces y bueno, la van a pasar mal de vuelta. No hay mucho misterio acá, ¿no? Yo estaba viendo año 1955, la fusiladora, ¿no? Y hay un periodo que son 2 o 3 años. La persecución sobre los periodistas y sobre los medios de comunicación peronistas fue implacable, implacable. Como yo te dije, el número me impactó, como yo te dije, cerraron 150 medios. Quiero decir, hay antecedentes históricos de que a la derecha no le gusta mucho que se cuente otra historia que no sea la de ellos, ¿no? Por lo tanto, imagino que va a ser pues yo tengo que decir algo bueno de Alberto, que lo castigué bastante hoy, y es que al menos en su gobierno no fuimos perseguidos. La verdad que no. Pero hay que reconocerlo. No fuimos perseguidos. Y yo hoy que me encargué bastante de hablar, no hice detalles de cómo se financia la Patriada, que no es un medio albertista. La verdad que en ese paquete de pautas y que yo, La Nación se portó bien. Mejor que otros compañeros, más compañeros. Y tampoco tenía que ver con lo que decíamos, o sea, bueno, estaba o no estaba, en ese sentido. Alberto, lo feo fue que antes de la campaña, que todo el mundo le preguntaba si volvía a 678, esta vuelta ya no se pregunta. Y Alberto dijo 5 o 6 veces, no, de ninguna manera, jamás vamos a volver a hacer semejante barbaridad. También se encargó de, bueno, él tiene esa idea, él lo dijo, yo me muero de vergüenza antes de decirlo, que la comunicación es un negocio, dijo Alberto Fernández. Sí, lo dijo. Lo ha dicho, bueno, yo me muero de vergüenza de decir que voy a expropiar a Villatín y no lo hago. Yo me moría de vergüenza de eso, no por haber hecho 678. Che, no patimos el caído, por favor. No, por eso. Me lo digo a mí, perdón, hablemos alta. Igual a mí me da, no sé por qué, a mí me da más la sensación, yo los veo más destructivos, por supuesto no sabemos cómo sería Milei gobernando, pero el macrismo ha sido muy eficaz, es muy eficaz, y tenaces y ordenados para romper, son muy buenos. Yo no sé, a Milei lo veo más inútil. Capaz no puede romper, capaz que están otras cosas, no sé. A mí, o sea, de cómo le iría a los medios con Bullrich, yo sé que los iría a hacer mierda puntualmente. Sí. Hubo una Gestapo, viste, antisindical con el macrismo, y también una Gestapo
contra los que de algún modo estábamos identificados como el aparato ¿cómo decían ellos? Fanáticos de la propaganda acá, ¿no? Claro. Éramos periodistas de 20, 25 años de trayectoria, pero nosotros habíamos sido reducidos a ser altoparlantes acá. Sí, sí, a mercenarios. O mercenarios, fanáticos, todo ese tipo de cosas. Lombardi escribió un montón de notas en Sí. televisión Sí. contra... Sí. Así que bueno, yo creo que probablemente si triunfa la derecha, algo de todo eso se va a reeditar. Por eso uno aspira a que eso no pase. No me queda claro por qué la dirigencia política, social, en un sentido más amplio, dejó de hablar de la comunicación. No me queda claro. O sea, presumo que el disciplinamiento hace lo suyo, ¿no? Entonces, vieron lo que le pasó a Cristina y nadie quiere que le pase lo mismo, ¿no? Es más, yo creo que más de uno dice, menos mal que le pasa a Cristina, así están entretenidos con ella y no se meten con nosotros, porque mientras Cristina la acusan de prácticamente ser la responsable del holocausto, pasan elefantes por todos lados, ¿no? Entonces, creo que hay también una insolidaridad muy grande frente a esas cuestiones, pero me parece que la política peca en ese sentido de ceder espacios que no son solamente espacios de la política, son espacios que finalmente cede la democracia. Y la democracia hay que defenderla. O sea, no se puede resignarla, decir, bueno, qué sé yo, vamos a vivir en esta democracia condicionada, chiquitita, en la que nos permiten hacer determinada cosa y me desentiendo del resto. Hubo también, así como se persiguió, había listas negras, de medios, de periodistas, y yo, también había ciertos sindicalistas, digámoslo, no se persiguió a todos los sindicalistas. Tampoco se persiguió a todos los movimientos sociales, en ese sentido era muy selectivo, tenían muy clara la información. Y creo que eso tiene que ver con que hay toda una inteligencia previa, y uno a veces para zafar de esa situación se hace el desentendido. Y yo creo que a la política le pasa eso. Pero tarde o temprano, si no lo paga el político, lo paga el hijo del político. Esto quiero decir, no se puede pactar con el diablo. En algún momento te vas a quemar. Y creo que la política está cometiendo un error muy grave, pero muy grave, de lo más grave, porque no hay en la Argentina libertad para plantear ciertas cosas. Y se da un proceso de autocensura muy evidente. Ustedes habrán visto el debate del otro día y nadie habló de la proscripción de Cristina Kirchner. Y entonces, eso que un olvido, se tropezaron y se le cayeron los papeles justo donde estaba anotada Cristina Kirchner, ¿no? A lo mejor hay una ilusión pueril para una falsa amnistía o una suerte de amnistía de Clarín, ¿no? Son cálculos, de verdad que cuando yo te escuchaba todo lo que decías recién, ¿no? Yo creo que hacen mal el cálculo, creo que los políticos hacen mal el cálculo. Si piensan que pueden negociar o porque van a darle algo, porque no se van a pelear, o porque van a hacer un negocio, o porque no los van a joder, o porque etcétera. Y no dimensionan el problema que generan los medios, que no es solamente una oposición política, después te direccionan te direccionan hacia dónde vamos. Y además cuando quieren te meten en cana. Y cuando quieren dejan que te metan un tiro en la cabeza y dicen que es una fake. O sea, tienen un poder demasiado grandote. Bueno, puede ser el diablo, ¿no? Pero el problema es que ellos no lo ven como el diablo. No, creo que piensan que pueden negociar, de verdad. Bueno, no, porque yo hablo con este, hablo con el otro, lo dejé hacer esto. Y después los tipos, cuando te tienen que hacer bosta, te hacen bosta. Yo les recomiendo un documental que es sobre la vida de Pajarito García Lupo, Rogelio García Lupo. Rogelio García Lupo fue un gran periodista, fundador de Prensa Latina, fue además el último director de Udeva, un gran periodista de investigación.
del que entre otras cosas yo aprendí a mirar cómo está compuesta la clase dominante en la Argentina a través de los fúnebres, de otra época. Antes los diarios tenían los fúnebres. Entonces se moría un garca de estos terribles y aparecían los saludos. El directorio, que tu compañero en el colegio, de no sé qué. Entonces ibas haciendo todo el gráfico y la composición de quiénes eran quiénes en ese mapa del poder. Porque el poder siempre fue invisible, entonces había que ir a buscar cuáles eran los vestigios. Eso lo aprendí de Rogelio García. Por ahí apareció un gobernador. Exacto. Ese era el tema. O al revés, morí un gobernador y dice, acá, al bar, no sé qué. Che, mirá vos, amigo de Roca, esto trabajaba para Roca, ¿no? ¿Cómo? Bueno. Eso es Rogelio García Lupo, entre otras cosas. Y es muy bueno el documental, yo no me acuerdo exactamente el nombre, pero ponen Pajarito García Lupo en Google, documental, y le va a aparecer. Pero bueno, de esa escuela de periodismo siempre todavía yo agarro los diarios de papel, cada tanto los ojeo, los miro. Entonces yo agarro el Clarín, ¿no? O La Nación incluso, y empiezo a dar vueltas a las páginas y voy viendo quién paga, cómo se le paga al cártel de la droga o al grupo mafioso, quién paga para que no lo maten. Entonces veo a EDGI, la Asociación de Personal de EDGI. ¿Por qué no lo hizo Clarín? De vuelta a la página, municipalidad de no sé cuánto. Ya no se lee el Clarín. Yo va viendo. Claro. Y ahí salta, así como antes en los fúnebres, salía las verdaderas vinculaciones, ¿no? Las representaciones políticas del capital, si se quiere. Bueno, haciendo eso vas viendo quiénes pagan protección. Y es terrible, porque algunos decís, che, con lo que nos costó una vez sacarle un avisito así chiquito para Contraeditorial, y acá ponen. Pues ya ni siquiera tienen la excusa de, no, porque Clarín es el diario más leído, ya no se lee Clarín. Antes seguían, decían, no, vende 1 millón de ejemplares, entonces tenían esa excusa. No, no lee nadie. Entonces, si le estás poniendo un aviso a Clarín, pues lo que estás pagando es protección, porque no querés que te peguen. Y estás cediendo a la extorsión. Eso también se Está calmando la Corte Suprema de Justicia, claro. Digamos, también, es como parte de la misma bocha. Sí, tal cual. Es terrible. Sí. Bueno, ese es el esquema en el que nosotros, este sistema de medios mafioso, es parte del lawfare, es el que nosotros nos movemos, nosotros conocemos el monstruo de adentro, y un día decidimos que, bueno, así no se podía seguir viviendo. Bueno, cuesta un poco, pero todo lo bueno cuesta. Todo lo bueno cuesta. No sé, yo siempre me parece el día más feliz en términos profesionales, ¿no? Nosotros hicimos el diario Néstor, que fue Tiempo Argentino. El argentino, no Tiempo Argentino. Salimos a competir con Clarín, quisimos hacerlo de igual a igual. Nos llenaron la cara de dedos, pero el día que lo pusimos a rodar en la calle fue uno de los días, profesionalmente hablando, más felices, ¿no? Comparable a cosas cosas que te pasan o muy pocas veces en la vida o una sola vez en la vida. Ahora, siempre me acuerdo de ese día porque fue un día en el que yo creí que era posible. Y a partir de eso siempre me quedó esa sensación de que no hay mejor día en tu vida que es ese día en el que vos crees que algo es posible. Que cada vez que te reencuentres con esa sensación, entonces valió la pena. O vale la pena, porque si no, bueno, si todos los días son repetición, una especie de rutina donde nada cambia, nada se cuestiona, nada, bueno, la verdad no pasa por ahí. Ese día creíamos que era posible. Y es más, convencimos a un montón de que eso podía ser así. Y teníamos un montón de gente que venía y colaboraba, cooperaba y creía en un medio de comunicación para dar la famosa batalla cultural, Claro. Era indispensable. Y nosotros nos sentíamos en ese momento dando esa gran batalla con, bueno, ¿viste? Generales que después te traicionan, hay de todo. La guerra no es un buen lugar tampoco, digamos, ¿no? Sergio Polki, Dios lo tenga, no sé dónde anda. Ahí anda con nuestras indemnizaciones, en algún lugar, como Sobremonte. Bueno, de todo esto yo lo único que agregaría es que, y de la batalla cultural, y de las batallas perdidas, y de las trincheras reventadas,
en esta pelea contra Clarín, nosotros logramos que un montón de gente sepa que Clarín miente. No todo el mundo, no se terminó Clarín, no tiene más poder que antes, no importa. Pero eso que Clarín mentía, lo entendió muchísima gente y a esa gente nadie le va a poder hacer creer lo contrario, que Clarín no miente. Con lo cual, con la polenta que tienen estos tipos y con lo malos que son, bastante bien nos ha ido. Bueno, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, así que lo seguiríamos escuchando toda la tarde. No, muchas gracias a todos y cerramos. Gracias.